Pueden sentarse, queridos hermanos. Hay un tema que vamos a estar viendo, queridos hermanos, que este tema, al escuchar este tema, haya un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver a Dios, que cambia nuestra forma de ver, de pensar y nuestra relación con el Señor. Este es el propósito de este mensaje y es muy importante que nosotros hoy vamos a ver este tema que es el temor a Dios. El temor a Dios es el título de nuestro tema. Nosotros empezamos a tener temor al Señor cuando nosotros lo vemos alguien superior a nosotros. Tal vez usted dice, pero hermano, ¿acaso debo tenerle miedo al Señor? El temor que vamos a estar estudiando no es un miedo que nosotros le tenemos al Señor. El temor significa, cuando hablamos del temor a Dios, el temor a Dios significa una reverencia, un respeto al Señor. No es un temor que nos causa miedo, no es eso de que se trata, es un respeto al Señor. El temor significa reverencia a Dios, a Yahvé. Significa tenerlo a Dios en alta estima, tenerlo a Dios viendo como un Dios soberano, un Dios grande. Significa actuar con la reverencia resultante de un temor santo que vemos en la vida de Noé. Cuando Noé construyó el arca, la Biblia dice en Hebreos 11:7 que Noé construyó el arca con temor. Con temor construyó Noé el arca. No, ese temor que Noé tuvo no es un temor de que cualquier momento Dios lo va a destruir, sino el temor que Noé tuvo es un temor de que los planes de Dios o el diseño que Dios le presentó a Noé se llevaría a cabo. Ese es el temor de Noé que tuvo, es un temor de obediencia al Señor. Noé no cuestionó a Dios como hacen algunos. Dios no puede ser cuestionado por nosotros, no podemos decirle a Dios, cuando Dios presenta algo a nosotros, Dios nos pone a trabajar en su obra, en lo que nosotros hacemos, no podemos opinar nosotros, simplemente nosotros, si tenemos el temor a Dios, es obedecer y pedir la guianza del Espíritu Santo. A Noé se le fue presentado el ancho, de cuántos niveles se va a hacer el arca y fue ordenado el arca. Noé no estuvo 40 días y 40 noches ahí encerrado con los animales. Él, sin duda, Dios es un Dios de orden. Dios lo ordenó cómo debería de hacer y Noé vivió tranquilamente cuando pasaron esos días. Y lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, individualmente, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo algo que Dios nos pone a hacer, lo estamos haciendo con temor a desobedecerle a Dios, o simplemente lo hacemos porque lo vamos a hacer, porque nos quedamos en las manos de hacerlo. El temor de Noé es un temor de desobediencia y es el ejemplo que nosotros podemos tomarlo en nuestra vida. El temor a Dios es notable en la iglesia. El temor a Dios es notable de adentro y afuera también. Dentro de la iglesia del Señor, este temor se demuestra, se puede ver y en todas las partes de nuestra vida, en toda lo que hacemos durante el día o en el trabajo específicamente también. Nosotros cada día salimos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y nos permanecemos ahí día a día porque en eso es lo que nosotros
podemos vivir también y ganar nuestra vida. Y se demuestra el temor allí. Esa es la pregunta. El temor se puede ver allí. Los que nos ven ese temor. Es que nosotros en veces ocultamos algo que nosotros deberíamos de enseñarles a los demás. Temor a Dios no es tenerle miedo como le habíamos hablado. Miedo debe de haber en aquel que vive en el pecado. La persona que vive en el pecado, aunque verdaderamente ellos dicen, no tengo miedo a nada, hasta se atrevan a decir, no tengo miedo a Dios, pero en su interior la conciencia lo está matando de miedo, porque sabe que en cualquier momento puede pasar algo y luego piensa, después de la muerte, ¿qué va a pasar? No están seguros, esa inseguridad lo matan a las personas, aunque dicen que no tienen miedo, pero los que van a tener miedo o los que tienen miedo son los que viven, son los que practican el pecado, deben tener ese miedo. En cambio, a los hijos de Dios, a los cristianos, el miedo no es lo que significa aquí, es el respeto al Señor, porque los que practican el pecado, los que están entregados a practicar el pecado, no es que Dios los va a castigar, no es meramente que Dios los castigue, sino que el pecado alcanza a las personas que practican y luego que los alcanza deben de pagar las consecuencias. Es lógicamente lo que hace uno, lo cosecha. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso es la verdad. A eso sí, la persona que vive en pecado debe de tenerle miedo. La muerte es una muerte física y también muerte espiritual. Y también dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio. Esto no hay lugar intermedio donde dice alguna religión por ahí que no hay, que hay lugar intermedio después de la muerte, pasas a un lugar y después pasas al cielo. Eso no existe. Existe la vida y la muerte. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y también dice la palabra de Dios en Salmos que el alma que pecare, esa morirá. No dice esa tal vez morirá, sino dice esa morirá. Lo asegura la palabra de Dios. Eso causa miedo, ¿verdad? Debe de causar miedo. Entonces es mejor tener temor al Señor, temor al Señor como respeto y no miedo. El número 1 que vamos a ver, el temor al hombre en contraste con el temor a Dios. Hay dos tipos de temores acá que nosotros enfrentamos. Dependiendo la vida que nosotros vivimos, este temor existe en nosotros. Primero veamos el temor que destruye al hombre. Hay los dos tipos de temores. Hay un temor destructiva o destructivo y hay un temor también que es edificante, que es productiva, que es constructiva. Un temor que destruye al hombre y un temor también que edifica al hombre. Vamos a ver primero el temor que destruye al hombre o a las personas. Este temor es el temor que las personas tienen a los peligros mortales, para el dolor, miedo a que nos asalten, miedo a la muerte. Este temor le atribuimos ¿a quién? A los hombres. Este temor le atribuimos a los hombres y este temor no es el temor a Dios. Y
y miedo al engaño, miedo también a que nos engañen los familiares, los amigos. Y ese es un temor que es un temor destructivo que destruye al hombre. Y en veces también el temor en sí mismo mata a las personas, el temor a algo. El temor, el miedo a algo en veces no llega a suceder y es el temor que lo mata a las personas. Cuando renunciamos al debido temor al Señor, la única opción que nos queda es temer a otros. Vamos a ver en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La palabra clave aquí es el temor a Dios. El temor a Dios, teme al Señor, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Uno no puede guardar los mandamientos del Señor si uno no tiene temor. El temor es el principal que nosotros deberíamos de tener. Cuando nosotros renunciamos al debido temor al Señor, no nos queda otra opción de que nosotros tememos a otros, tememos a algo más. Cuando nosotros perdemos el temor a Dios, terminamos temiéndole a otras cosas. No hay una opción intermedia al temer al Señor y temer al hombre. Si digo que temo a Dios, si me preguntan si temo a Dios, le contesto que sí. Y luego temes también a lo que pueda suceder, a los hombres. Si digo que sí, eso no tiene significado. El asunto aquí es: ¿temes a Dios o no lo temes en absoluto? ¿O no lo temes? ¿Temes a Dios o no lo temes? Si no tememos a Dios, tememos al hombre, a las cosas. Si tememos a las cosas, entonces ya perdemos el temor a Dios. Veamos ahora en otro lado, que es el temor que debemos de tener nosotros los cristianos. Ya vimos el temor que destruye al hombre, ahora es el temor que edifica al hombre, el temor que trae provecho. Dice: el fin de todo el discurso oído es este, dice el autor de Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Realmente toda la Escritura proclama que nuestro Dios es digno de ser temido, es digno de ser adorado. Temer a Dios también nos beneficia. Y si nos preguntamos por qué deberíamos de temer al Señor, de temer a Dios, es porque Él es intrínsecamente digno de nuestro temor, de nuestra obediencia. Y en el versículo 13 dice el por qué: porque es el todo del hombre. Esto es la razón. Teme a Dios y no le temes a nada. Eso es. O temes a todo y no le temes a Dios. Eso es una decisión. Si tememos a Dios, no tenemos temor ni miedo de lo que pueda pasar, de los cambios que se puede hacer. Pero si no tenemos el temor al Señor, nosotros terminamos temiéndole a todo el mundo, porque no estamos seguros. El capítulo 23 de Salmos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice en 23:4. Y
También dice en el capítulo 27:1 de Salmos, Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace la pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. La siguiente pregunta dice, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cuál es la respuesta que nosotros le damos a estas dos preguntas? ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? La respuesta es no, porque no hay algo más grande que el Señor. Creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que tiene todos los atributos que nadie lo puede tener, un Dios que tiene todo el poder. Y estas preguntas, el salmista hace estas preguntas, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? No habrá alguien más fuerte que el Señor. Los que reciben estos favores de Dios son los que temen a Él. Pero al ver más allá, vemos a un mundo que ha perdido el temor al Señor, que está perdiendo el temor al Señor, y que también nosotros los cristianos, en vez de nosotros está llegando dentro de nosotros que nosotros estamos perdiendo el temor al Señor. El mundo está viviendo una vida desenfrenadamente porque han perdido el temor al Señor, aunque las consecuencias llegan, pero el mundo sigue viviendo en esa forma. El punto número 2 que vamos a ver por medio de la palabra de Dios cómo el mundo es que está viviendo sin temor al Señor. El punto número 2, hombres que han perdido el temor a Dios. Veamos cómo vive el mundo sin temor al Señor y lo vamos a ver con la palabra de Dios. El libro de Romanos nos va a hablar a nosotros, donde fue leída la lectura en el Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 18. Les invito a que leamos, queridos hermanos. Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Toda la lista que hemos visto aquí se encierra en el versículo 8. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El mundo está viviendo las personas sin temor al Señor. Romanos nos está hablando cómo es que el mundo está viviendo sin temor a Dios. Una falta habitual de todo lo bueno, eso es lo que hace falta al mundo. No hay un solo justo, ni siquiera uno, dice el versículo 10. Ninguno que posea una base de conducta justa, aceptable a los ojos de Dios. En Isaías 64, 6 es un contexto para esto. En Isaías 64, 6. Isaías 64, 6, si pueden buscar, queridos hermanos. Isaías 64, 6.
Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que nos dice el contexto de la palabra de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Hay unos que lo toman esta palabra para justificarse de sus pecados. Unos dicen, ¿para qué me puedes decir esto si la Biblia dice que no hay justo y yo no puedo ser el único justo aquí? Y esto no es lo que está hablando la palabra de Dios. No podemos nosotros salvarnos con nuestras justicias, sino con la justicia de Cristo que murió por nosotros. Da a entender que si hubiese uno solo habría sido hallado. El pecado comienza por la falta de entendimiento. No hay ninguno que entienda, dice aquí en el versículo 11. No hay ninguno que entienda. Por tanto, no hay quien busque a Dios. Si no entienden qué es el temor al Señor, ¿cómo lo van a buscar? No hay ninguno que entienda, no hay quien busque a Dios. Que desee hacer la voluntad de Dios, no hay nadie. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles, es decir, sin provecho, como algo que se ha hecho perder. Eso es lo que el mundo nos demuestra sin temor al Señor. Y también dice aquí en el pasaje, una abundancia habitual de todo lo que es malo, en sus palabras, en sus caminos. Todo es que hacen las cosas que demuestran que no tienen el temor al Señor, pues están llenas de crueldad. Como el sepulcro que se traga todo ser viviente, el engaño, como la víbora que fascina para clavar su ponzoña, y de maldición de toda clase de maldicencia. La palabra de Dios nos enseña que debajo de sus labios, debajo de sus lenguas, como aquí nos refiere a las víboras, solo maldición, solo maledicencia. Ahora, cuando vemos esta lista que nos presenta en Romanos 3, 10, 18, vemos en el versículo, el último, el versículo 18. El versículo 18, saltamos para el versículo 18. La raíz de todo este mal es que no hay temor en ellos. Eso es lo que hace falta. Eso es la única cosa que hace falta a esas personas, a esta forma de vivir que habla en Romanos 3, 10 al 18. El versículo 18 termina diciendo que no hay temor de Dios ante sus ojos. El temor de Dios resume aquí toda la actitud del hombre. Como esas personas que no temen a Dios, nada bueno puede esperar de ellos. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto es el principio de la sabiduría, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si pueden leer o lo pueden apuntar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Notemos la palabra que menciona allí, el principio. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en Apocalipsis dice que Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, y yo soy el principio y el fin. Y el principio de todo esto, este principio no puede ser rechazada. Uno no puede tener varios títulos, varios diplomas, que ha cursado varios títulos
que ha obtenido diplomas en diferentes materias, pero si no tiene temor al Señor, la escuela no puede hacer sabio al hombre. Puede que sabe algo, pero el temor a Dios es el que da la sabiduría. Nos enseña Proverbios 1:7, el temor a Dios. Aunque uno puede luchar, puede gastarse en muchos estudios, pero la verdadera sabiduría que nos enseña la Biblia es el temor al Señor. ¿Tienes el temor al Señor? Eres una persona sabia, aunque no tienes estudio. Hay personas, hay hermanos, hermanas que no tienen estudio, pero dan buenos consejos. ¿Y dónde aprendieron? Aprendieron en la escuela. No aprendieron en la escuela. Ellos, las personas, tienen temor al Señor, y cuando nosotros hablamos con aquellas personas que tienen el temor a Dios, nos dan buenos consejos, y esto no fue dada por algún maestro de la escuela. En el tercer punto, el temor a Dios hace al hombre íntegro. El temor a Dios hace al hombre íntegro. La integridad. La integridad es más que cualquier cualidad que un hombre puede tener. La integridad es la plenitud de una persona. Una persona íntegra es una persona completa. Según la Biblia, la integridad es una virtud muy importante que cada cristiano, que nosotros deberíamos de cultivar esa integridad. Vamos a ver su definición en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida integridad significa la condición de ser intachable. Número 2, perfección. Número 3, sinceridad. Número 4, sensatez. Número 5, rectitud. Número 6, moralidad. Esto nos presenta, así nos define el Antiguo Testamento. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar estas 5 cualidades, nos llevaría aquí todo el día. Y la definición en el Nuevo Testamento, la integridad significa honestidad y un patrón de buenas obras. Esto es lo que significa en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hay una palabra que casi se confunde con la integridad. La integridad casi igual como la honestidad. Nosotros podemos ser honestos, pero no íntegros. Pero si nosotros somos íntegros, nosotros somos honestos. Pero la integridad sin honestidad no puede existir, porque la integridad es algo más que la honestidad. La honestidad hace las cosas buenas en público. La honestidad, ves un hermano que se cayó la billetera, algún dinero ahí, corres, lo levantas y le entregas. Eso es honestidad. Y la integridad, eso no se puede ver. La integridad puedes hacer cuando nadie nos está viendo. Nadie nos está viendo, es integridad. Por eso tiene más valor que la honestidad, porque cuando nadie nos está viendo, lo que nos cruza en la mente, lo que nos ataca en el mismo momento es que nadie me está viendo, me lo echo en la bolsa y me lo gasto más tarde. Eso es lo que debemos enfrentar. Cuando uno tiene integridad, demuestra algo bueno cuando aún nadie lo está viendo. Jesús es el ejemplo perfecto para un hombre. Jesús es el ejemplo de un hombre íntegro. Jesús nos enseña la verdadera integridad.
recordemos que Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán, después de ser bautizado, la Biblia nos relata que 40 días y 40 noches estuvo en el desierto. Nadie estuvo con él, él estuvo ahí solo. Y en ese tiempo, durante ese tiempo, es ahí en el cual que Satanás vino a él en ese momento cuando él sentía hambre, cuando él tiene las necesidades físicas. Satanás llegó para quererlo atacarlo, para quererlo que perdiera su integridad. Pero el diablo no alcanzó lo que quería. El diablo quiso tratar de destruir su integridad y corromperlo. Jesús fue 100% hombre de carne como nosotros y también a la vez fue 100% Dios. Eso nos demuestra la palabra de Dios. Y fue tentado en todo como nosotros. Jesús no fue tentado nomás unas 3 veces. Jesús quizás fue tentado de mentir. Jesús, la Biblia dice que fue tentado en todo. En Hebreos 4:15, veamos queridos hermanos, Hebreos 4:15, donde nos dice que Jesucristo, cómo mantuvo su integridad. Hebreos 4:15, queridos hermanos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza. Él es 100% carne como nosotros. Él fue tentado, él tuvo hambre y el diablo llegó y le ordenó que convirtiera la piedra en pan. Por supuesto, él tiene hambre, pero él enfrentó con la palabra de Dios. Él pudo haber hecho eso. Nadie lo vio. Él mantuvo su integridad. Nadie lo vio. Pero la palabra aquí dice que fue tentado en todo. Significa que no solamente 3 o 4 tentaciones que el diablo le hizo. Tal vez le hizo que él mintiera, que él, hasta incluso que él se matara. El diablo puede ofrecerle tantas cosas, pero durante todo donde Jesús fue tentado, él no perdió su integridad. Entonces, esa es la definición de la integridad, que es hacer las cosas buenas, aún cuando nadie nos está viendo. Y ahora nosotros, ¿cómo estamos? Somos personas íntegras, somos cristianos íntegras donde quiera que nosotros nos encontramos. Siempre hacemos las cosas bien, aunque nadie nos está viendo, aunque nadie nos ve. O solo nosotros lo hacemos, las cosas buenas, cuando alguien nos está viendo, demostrando que nosotros podemos hacer algo, demostrando las buenas obras delante de las personas, igual como los fariseos. El hombre que teme a Dios camina en su integridad. No sabemos, hermanos. Nosotros sabemos, la única persona que nosotros conocemos, no conocemos a otra persona. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cuando uno no tiene integridad, tiene la actitud como Cuando uno no tiene la integridad, tiene esta actitud. Por ejemplo, esta semana trabajó, pongámoslo, 30 horas. Y cuando le pagaron 40 horas. Y el que lo recibe dice,
esto es una bendición. No es una bendición. Puede haber un error, una equivocación de la persona que firmó el cheque. Lo único que hace, si es una persona íntegra, devuélvele el dinero. Pero si no es íntegro la persona que ha recibido, ha trabajado 30 horas, le han pagado 40 horas por equivocación y lo toma como bendición, eso no es integridad ni honestidad, eso es robar. Eso ha perdido el temor a Dios, ha perdido la integridad. El hombre que que teme a Dios camina en su integridad. Y también, si vemos también las personas que no tienen esta integridad. Por ejemplo, la persona trabajó, la persona trabajó solo, nadie llegó, únicamente él llegó, nadie lo ve, la hora de entrada, la hora de salida, y dice en su corazón, nadie estuvo conmigo, no estuvo el encargado, el dueño, solo yo estuve. Le voy a decir que trabajé 10 horas y regresó a las 12. ¿Eso es integridad? No es integridad, queridos hermanos. No, eso no es integridad, así no se hace. Sé íntegro, Dios te ve. Tenemos un himno que dice, cada paso que das por la senda donde vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, mira bien el camino en donde vas. Estamos solos, nadie nos ve, pero no podemos pensar que nadie nos está viendo. El fin de todo el discurso oído es el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Al no ser íntegro, destruimos nuestra vida. La integridad, al perder la integridad, queridos hermanos, destruimos nuestra vida, destruimos nuestra familia también. Esto es una palabra muy pequeña de varias letras, pero es destructiva también. La integridad de los rectos, dice la palabra de Dios, los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Lo vemos en Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará. Tienes integridad, sabes dónde poner los pies. No tienes integridad, pones los pies donde caiga. Y que dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y puede ser, como habíamos hablado, puede destruir nuestra familia también cuando nosotros no seamos personas íntegras. Nadie nos ve. Podemos destruir nuestra familia. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, dice Proverbios 27. Sus hijos son dichosos después de él. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos no ser íntegros, por ejemplo, nos llaman del teléfono, nadie nos está viendo, y no nos está viendo la persona que nos está llamando. Hermano, quiero que vengas, tal vez tienes tiempo. Hermano, no tengo tiempo, estoy aquí en tal lugar, estoy lejos. Y está cerca. Eso no hay integridad, no hay honestidad. O también podemos enseñar a nuestros hijos contestan el teléfono y le contestan, ¿está tu papá? Nosotros le decimos, dile que no está. El niño está aprendiendo a perder la honestidad y va a aprender también de crecer en esa forma de vivir. Y podemos destruir nuestra familia cuando nosotros no somos honestos, no somos íntegros. No podemos vivir como cristianos sin esta integridad. Nosotros
hemos creído en el Señor, hemos tomado ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, y ese camino que hemos tomado, nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto, nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo enseñarnos, cómo deberíamos nosotros presentarnos delante de las personas, enseñarnos cómo demostrarnos cómo somos verdaderamente. La persona debe mostrarse como es. Eso es la persona íntegra. Y la conclusión, llegamos a la conclusión, queridos hermanos, y aquí vamos a ver algunas pruebas. Vamos a pasar en un examen y nosotros individualmente vamos a ver cómo estamos viviendo. ¿Tenemos estas cualidades que pertenecen al temor al Señor o no lo tenemos y hemos perdido el temor? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. Segundo a Corintios 7:1, si pueden buscarlo, queridos hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Hermanos, individualmente examinémonos cómo está nuestra relación con el Señor. Para que nosotros podamos ser limpiados de todas las contaminaciones que nos impiden crecer en santidad, primero debe haber una cosa en donde nosotros debemos de empezar. No podemos empezar de actuar, de hacer algo más, sino empezar desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Es el temor a Dios. Esto es el principio. Empezamos allí y nosotros crezcamos en santidad. Teme a Dios, teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, dice Salmos 33:8. Tener temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un ser todopoderoso, el creador de todas las cosas. La pregunta es, ¿usted tiene temor a Dios o no está seguro de que usted sí le teme o no le teme al Señor? Vamos a ver de esta manera cómo, y nosotros contestamos que sí o no tenemos el temor al Señor. Vamos a ver de esta manera y usted sabrá si tiene temor a Dios y también si has nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo. Cuando usted cae en algún pecado, algún error, no es necesariamente ser grande, pero cuando usted ha cometido un error, ha caído en el pecado, usted le duele el corazón, le siente el dolor de haber desobedecido al Señor. Esas son las preguntas. Cuando cometemos algún pecado, nos sentimos culpables, nos arrepentimos que no deberíamos de haber hecho, por haber fallado a un Dios santo que no tolera el pecado. O también cuando uno comete el pecado o comete el error, uno busca en justificarse. Si dices, todos fallamos, hasta el anciano falla, el pastor falla, ¿y quién soy yo para no fallar? Si cuando fallas a Dios tratas de justificarte y no pedir perdón, necesitas nacer de nuevo. No tienes el temor a Dios,
no estás regenerado, eso es una necesidad. Si nosotros nos justificamos cuando nosotros hemos pecado, no hemos nacido de nuevo y no tenemos el temor al Señor. Y otra forma de saber si nosotros estamos bien con Dios, tenemos el temor, hemos nacido de nuevo. Los planes que nosotros hacemos, el deseo de nosotros, coincide con el deseo de Dios, es lo que Dios quiere también. Examinemos los planes, lo que nosotros queremos. El Señor también quiere que eso lo hacemos nosotros. Si Dios está de acuerdo conmigo. La palabra de Dios me lo afirma. Y estamos bien. Pero si dices, yo creo que mis deseos, mis planes, yo creo que lo que yo deseo no va bien con Dios. Lo que yo deseo, yo creo que Dios no está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Deseo esto, pero no creo que Dios desee esto también. Si usted dice así, entonces la pregunta es, ¿cómo vives? ¿Estás viviendo en el pecado? Esa es la pregunta. ¿O qué significa eso de que Dios, de que tus deseos no van bien con Dios? Si tienes temor a Dios, significa que has nacido de nuevo y tus deseos son los deseos de Dios. Porque no vas a desear lo que Dios no desee. Cuando uno tiene temor al Señor, uno no va a desear lo que Dios no desee. Y el deseo de uno es también el deseo de Dios. Lo que desea el Señor es lo que nosotros deseamos. Los deseos del Señor lo hacemos y Dios está de acuerdo con nosotros que yo hago tal cosa y yo planeo tal cosa que voy a hacer. Los deseos de Dios lo hago, pero el cristiano que tiene el temor al Señor lo hace, se deleita en hacerlo, no lo hace obligatoriamente. Piensa en hacerlo, voy a hacerlo con todo el corazón. Si esto es lo que Dios quiere, lo quiero hacer también. Lo voy a hacer con todo el corazón. Esto es lo que la persona que teme a Dios, eso es lo que debe de hacerlo. No se siente obligado de hacer las cosas, los deseos que el Señor desee. Y para finalizarlo, queridos hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a leer el Salmos 33, 8. El Salmos capítulo 33, versículo 8. Y después de esta lectura vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer por su palabra y también para que nos infunde el temor, para que Él pone el temor en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él sea el más alto, para que Él sea el más donde tenemos que rendir este temor, no temor de miedo, sino temor como reverencia, como tenerlo a Dios en alta estima. Vamos a leerlo, queridos hermanos, Salmos capítulo 33, versículo 8, dice: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Una vez más, queridos hermanos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Amén, queridos hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Teman a Jehová toda la tierra, no es la tierra. Los que viven, nosotros los que vivimos, nos ordena la palabra de Dios que debemos de temerle. Todos los habitantes del mundo debemos de rendirle ese temor como reverencia a nuestro Creador.
Gracias por la palabra de Dios y oremos para agradecer al Señor por su palabra, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias. Padre, estamos en tus manos. Señor, el único que conoce nuestro corazón, las cualidades que nosotros no podemos ver, tú los ves, Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra que nos ha enseñado que nosotros los cristianos debemos tener ese temor solamente a ti, Señor. Tememos a ti y no tememos a lo que pueda pasar. Si no tememos a ti, Señor, la verdad, Padre Santo, destruimos nuestra propia vida, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que infundes ese temor en nuestra vida. En nuestra vida, Padre Santo, te pedimos que siembres ese temor y que, Señor, que cultives en nosotros la integridad de nosotros que debemos de tenerlo, Señor. Padre Santo, ayúdanos a entender tus propósitos. Guíanos con tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, nos has dado el regalo precioso que es tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias, Padre Celestial, te agradecemos, Padre. Te agradezco por este tiempo, Señor, que sea de provecho para nuestra vida, para la vida de cada uno de mis hermanos. Si nosotros, Señor, no hemos podido... si yo no he podido expresarme, Señor, de una manera que pueden entender tus hijos, Padre Santo, entrego en tus manos. Señor, enséñanos a entender tu palabra, Padre bendito. Gracias, Señor, te agradecemos por tu palabra y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.